Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos en otro reencuentro, compartiendo un ratito de pensamientos, reflexiones, ideas, aspectos de nuestra vida que pueden ayudarnos a estar mejor básicamente, ¿no? Y hoy me estaba acordando que en muchas charlas que he dado en muchos lugares, las personas siempre me decían, me parece que me estás hablando a mí. Esta es la idea, ¿no es cierto? Que cada uno cuando escuche no sienta que estoy hablando de algo que es totalmente ajeno o algo ahí teórico, sino que realmente nos demos cuenta que cada uno de los temas que hemos elegido plantear en esta serie de episodios tenga que ver con la vida de cada uno y todos nos podamos sentir como interpelados en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que nos permita un cuestionamiento o una mirada un poquito más atenta sobre nuestra vida y nuestros procesos, sobre todo cuando hay quizás resultados negativos en nuestra vida, o sufrimientos, o dolores, o vínculos complejos, o situaciones de enfermedad, o lo que sea que no esté como nosotros queremos que esté. Hoy el tema que quiero charlar con ustedes sería como una pregunta. Siempre me gusta plantear los temas como preguntas, ¿no? ¿Cuánto de condicionados estamos por la historia que hemos tenido? Cuando hablo de historia, por supuesto, estoy hablando de historia familiar, contexto primero que nos tocó, que todos sabemos, ¿no? Que ese espacio o ese escenario es el lugar donde nosotros nos hemos construido, nos hemos estructurado, hemos aprendido a ver o a identificar una cierta imagen de nosotros mismos, una percepción del mundo, por supuesto. En ese primer contexto nosotros llegamos cuando somos chiquitos y ¿qué vemos? Vemos personas que están a nuestro alrededor, que actúan de cierta forma, que tienen con nosotros ciertas actitudes, a veces amorosas, a veces no tan amorosas, a veces difíciles, a veces tenemos carencias de cosas que necesitaríamos que sucedan y no suceden. Esta es la historia de todo el mundo, ¿no? En el mejor de los casos hemos tenido un ámbito que nos contuvo, que nos amó, que nos valoró, que nos quiso, pero muchas veces no hemos tenido la suerte de transitar esos escenarios primeros y hemos crecido o hemos vivido una serie importante de carencias, de lo que llamamos heridas emocionales, como se las denomina después, que son como necesidades que nos quedaron pendientes, dolores de cosas que quedaron sin cubrir, como agujeros en nuestra vida que hubiéramos necesitado que pasaran ciertas cosas y esas cosas no pasaron, ¿no? Todos sabemos que tiene que ver esto con el reconocimiento, la posibilidad de haber sentido un reconocimiento por parte de nuestros padres, una valoración, habernos sentido importantes, habernos sentido dignos, habernos sentido queridos, haber sentido que éramos importantes para las otras personas. Por supuesto que, como siempre decimos, esta historia primera viene absolutamente condicionada y determinada también por la historia que a su vez nuestros padres traen de sus propias historias. Entonces esto es una cadena de historias que muchas veces hay infinitas cuestiones que no están resueltas, que no están integradas. Entonces, a la hora de ser padres, nuestros padres, ellos se les han activado todas sus historias también sin resolver, sus dolores como hijos, sus carencias, sus traumas, en fin, todas las situaciones que puedan haber tenido. Entonces nosotros llegamos a ese contexto y entonces vivimos una determinada historia, que después también, fíjense, se van construyendo varias cosas importantes de manera simbólica dentro de mí. En primer lugar, mi percepción de mí. ¿Quién soy yo? Y bueno, yo soy lo que el contexto me dijo que yo soy. Si a mí a lo mejor me pegaron, me maltrataron, me ignoraron, ¿cómo me construyo internamente en lo que es mi primera percepción de mí derivada del contexto? Como una persona que no vale, que no tiene derecho, que no merece nada, ¿no es cierto? Desde un lugar totalmente negativo. ¿Realmente esa es la verdad para mi vida? No, claramente no. Si yo hubiera estado en otro contexto, a lo mejor me hubiera sentido querida, apreciada, valorada, tenida en cuenta. Entonces, esa primera impronta, vamos a llamarla impronta, como una huella, como un sello, esa primera impronta del contexto original que todos vivimos, condiciona quién nosotros creemos que somos, cómo nos vamos a estructurar, la identidad que se nos vaya a construir sobre nosotros. Soy así, así, asá, de acuerdo a los ojos ajenos, ¿no?
¿Ojos de quién? De mi mamá y de mi papá. Entonces yo crezco con una percepción de mí errónea porque está filtrada por los conflictos que ellos tenían respecto a mí. Entonces, crecemos creyendo que somos quienes en realidad no somos. Entonces, cuando hemos tenido historias de dolor, de sufrimiento, de violencia, de humillación, de abusos, las infinitas historias que muchas personas hemos transitado, imagínense que esto es un condicionante muy fuerte porque se construye, como digo, una primera percepción de mí y una primera identidad. Y esa primera identidad va a trasladarse después a mi vida futura en una especie de automatización. Si es que yo nunca hago un trabajo consciente para decir, a ver, che, ¿cuál fue mi historia? ¿Cuál fue mi vida? ¿De qué manera esto me está condicionando o va a condicionar mi vida futura, mis vínculos, mi realidad, mis parejas, mi valoración, mi merecimiento, mi éxito en la vida? ¿De qué manera eso va a condicionar? Si yo nunca hice un trabajo consciente, lo va a condicionar de una manera absoluta. Y yo voy a salir a repetir, esto hace el inconsciente, ¿no? Tiende a la repetición. Información que tiene guardada tiende a generar escenarios similares, por supuesto, con otras personas, en otro tiempo cronológico, en otras situaciones, pero la emocionalidad y el lugar energético en el cual yo voy a estar va a ser exactamente el mismo que viví en la instancia primera. ¿Voy a ser consciente yo de esto? No. Voy a pensar que quizás el sufrimiento que traigo, los conflictos con que me encuentre, el tipo de vínculos que me encuentro en mi vida adulta van a ser, y bueno, porque viste, tengo mala suerte, siempre me encuentro el mismo tipo de personas, o hoy que se habla tanto de la repetición de los patrones, ¿no? ¿Qué es la repetición de un patrón? Una escena de mi historia primera que yo vuelvo a repetir y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir. Como siempre decimos, uno es porque uno es tonto que hace esto, no, porque esta es la información que yo traigo y está incorporada en mí como parte de mi identidad y de mi mecanismo de funcionamiento. Entonces podríamos preguntarnos cuánto de condicionados estamos por la historia familiar que tuvimos. Yo diría muchísimo estamos condicionados. O sea, en una primera aproximación podríamos decir que estamos absolutamente condicionados por la historia familiar que tuvimos. Esto significa entonces, cabe esta pregunta, ¿no? Enseguida, que estamos condenados, me gusta usar esta palabra, si tanta es la impronta y la influencia que tiene, ¿estamos condenados a vivir nuevamente de manera eterna la programación primera? Si yo nunca miro mi historia, la respuesta es sí. Entonces, ¿cuánto de condicionados estamos? Absolutamente condicionados. Y acá está esto que siempre marco en los diferentes episodios, y es que nosotros creemos que somos libres, que estamos decidiendo, que yo elijo las cosas porque a mí se me da la gana, y si yo nunca miré esta historia, estoy repitiendo, sin ninguna duda, de una manera automática, escenarios, vínculos, formas mías de sentirme, que ya conozco perfectamente. Casi me animaría a decir que es muy raro que en nuestra vida adulta nosotros nos encontremos con vínculos, situaciones, emociones, conflictos que no hayamos conocido antes. ¿Por qué? Nosotros hablamos en psicología de lo que sería una programación. ¿Qué es una programación? La información que traigo de la historia. Entonces, si yo en ningún momento me hago consciente, la programación se me va a seguir repitiendo en automático, porque es como el cerebro siempre funciona en base al archivo del pasado. Esto es interesante que lo tengamos como un concepto. ¿En base a qué funciona nuestro cerebro habitualmente? En base a lo que ya sucedió, en base a la información que tiene guardada. El cerebro es un archivo que guarda la experiencia. Entonces, ¿conoce mi cerebro otra forma de funcionar que no sea la que ya utilicé hasta ahora? No. ¿Conoce mi cerebro una versión de mí diferente? No. ¿Qué conoce? Lo que ya hice, lo que ya fui, lo que ya sentí, lo que ya sufrí. Eso sí lo conoce perfectamente porque lo tiene archivado. Entonces, cuando uno está en un estado total de inconsciencia, porque nunca se trabajó y nunca miró la historia que a mí me condiciona, uno está actuando exactamente desde el archivo del pasado. ¿Qué es lo que haría eso? Que yo repita y repita y repita las mismas situaciones, los mismos escenarios y yo piense que tengo mucha mala suerte.
o que tengo un karma, ¿no es cierto? O que Dios me manda una X cruz porque, bueno, nada, porque las cosas son así y la vida es así. Entonces, la pregunta que planteamos hoy, ¿cuánto de condicionados estamos por la historia? Como digo, totalmente si nosotros nunca miramos esa historia. Por eso tenemos esta, hay una mosca dando vuelta, tenemos esta posibilidad todo el tiempo, ¿no? En realidad de parar en algún momento, hacer como un stop en nuestra vida y poder mirar, che, ¿cuál fue la historia que yo tuve? ¿Cuál es la consecuencia negativa en la historia? Tengo de la historia, tengo la autoestima por el piso, siempre me encuentro vínculos que a mí me maltratan o me humillan. Nunca puedo ser coherente con lo que necesito. ¿Qué es lo que está en mi vida que a mí me hace sentir tan mal en todos los momentos? Entonces, cuando yo me estoy haciendo estas preguntas, en realidad ya me estoy haciendo consciente. Toda vez que yo me pueda cuestionar, o sea, sería que me estoy saliendo de la automatización y la memoria que el cerebro tiene para preguntar, che, ¿qué pasa con esta información? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué posibilidad de hacer algo diferente yo tengo? Ahí yo ya me salí de la automatización, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira, siempre digo esto, de que tenemos esta capacidad de activar un ojo consciente, de mirar nuestra historia, que como digo, si no la miramos nos va a condicionar eternamente, mirar nuestra historia para que no se sigan repitiendo situaciones en una especie de eternidad, sino que yo pueda decir, perfecto, ¿por qué estoy llegando a este resultado en mis vínculos, a este sufrimiento, en mis relaciones de pareja? ¿Por qué? Y bueno, porque traigo esta información. ¿Sería la lógica lo que me está pasando? Sí, sería la lógica. Acá es importante decir que nada de lo que vivimos está mal, ¿no es cierto? Porque uno a veces podría enjuiciar, no, pero ¿cómo yo hice esto? Y tendría que haber tomado otra decisión, tendría que haber hecho otra cosa. Nuestra vida tiene una lógica, hay una secuencia, siempre digo que es como que hay un hilo que recorre la trama de nuestra vida. Y entonces todo lo que sucedió generó el resultado que es hoy. Entonces, ¿hay algo mal en esa historia? No, no hay nada que esté mal. Es información y resultados, ¿no es cierto? Entonces, lo que es interesante ver es cuál es la trama, cuál es el sentido, cuál es la lógica que la historia tiene. También siempre hablamos de que cuando uno mira después, con el tiempo, cuando han pasado las cosas y uno mira para atrás, en el mejor de los casos, dice, ay, esto yo no lo tendría que haber hecho, acá yo me equivoqué, qué es lo que tendría que haber hecho diferente, no tendría que haber tomado esta decisión. Es muy fácil, ¿no es cierto? Esto lo sabemos todos. Es muy fácil cuando ya la situación pasó y yo la miro como una observadora, saber qué es lo que yo tendría que haber hecho. Pero pensemos que la vida es ensayo y error y lo que decidí en aquel momento es lo que sentí que tenía que hacer. Por eso es importante que no enjuiciemos la historia, ¿no es cierto? Esto de que no hay nada que haya estado mal en mi historia, más allá, por supuesto, de que si yo tuve un sufrimiento y fui maltratada y me humillaron o me abusaron o me pegaron, sí, claro que estaba mal lo que estaba sucediendo. Quiero decir que no hay nada mal en mí, ¿no? Esto es lo importante, no en las circunstancias, sino que no hay nada malo en mí. Que ustedes piensen en cuando uno es chico, uno es como una víctima de la vida y de la realidad. ¿Por qué víctima? Porque no tiene conciencia, porque no puede decidir, porque no puede elegir, porque naturaliza lo que vive. Entonces uno está en un estado grande de vulnerabilidad. Esto cuando uno es chico, ¿no es cierto? Y ahí se construye, como decimos, todas estas cosas. Pero cuando uno ya es adulto y mira para atrás, que en el mejor de los casos sería, bueno, esta sería una opción que todos tenemos, para que la historia no me siga condenando eternamente y yo vaya como un muñequito ahí automatizado viviendo siempre los mismos conflictos, yo tengo la posibilidad de parar y mirar. Yo no me quiero sentir más de esta forma. ¿Qué es lo que tengo que resolver? Algún día vamos a hablar de lo que significa sanar, ¿no? Esta palabra que está tan vapuleada hoy, tan usada en las redes, tan gastada, que ya casi que ha perdido el sentido, ¿no? Que tenemos que sanar. Bueno, me gustaría dedicar un programa entero a esto, ¿no es cierto? Pero lo que hay que sanar es lo que duele, ¿no es cierto? Y para que yo lo pueda resolver, no me tiene que seguir pasando. Tengo que encontrar la manera de identificar la información, vamos a llamarlo así, información que a mí me genera un cierto sufrimiento. Bueno, ¿cómo hago para que este sufrimiento no esté más en mí? Y ustedes me podrían decir, pero Patricia, la historia fue la que fue.
Si yo tuve tal historia y tuve tal padre o tuve tal madre o tuve tal abandono o tal situación, ¿cómo voy a hacer yo para modificar eso? Ya está, la historia del pasado es el pasado. Afortunadamente, hoy tenemos muchas herramientas con las que podemos trabajar sobre lo que sería la emocionalidad que quedó pendiente. Vamos a decirlo de esta forma. Vamos a plantearlo así. Hubo una historia donde hubo sucesos, una secuencia de hechos objetivos, y a esa historia de hechos objetivos lo acompañó una historia emocional. Violencia en mi infancia, dolor, golpes de mi padre, dolor, angustia, impotencia. O sea, toda mi vida ha sido una secuencia de sucesos y de emociones que acompañaron esa secuencia de sucesos. Entonces, ¿la secuencia de sucesos va a cambiar? No, la historia fue la que fue. Lo anecdótico es lo que fue. Eso no tiene una posibilidad de ser modificado. Lo que sí tiene una posibilidad de ser modificado, identificado, drenado, transformada es la historia emocional que acompañó. Porque además acá sucede algo que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que las emociones, hemos hablado varias veces en los episodios de las emociones no integradas, que yo no pude resolver y que me siguen doliendo en el presente, justamente son atemporales. ¿Qué significa? Que si a mí me golpeaban cuando yo tenía 5 años y yo, por supuesto, por la edad que tenía nunca pude hacer nada, esa emoción está intacta en mí y está en el presente. Las emociones no integradas no están en el pasado, no tienen que ver con la edad cronológica que la persona tenga, sino que son una energía, vamos a decir así, que está activa y que está hoy en mi presente, tenga yo la edad que tenga, y esa emocionalidad de dolor, de humillación, de lo que fuera que a mí me haya sucedido, está filtrando la forma en que yo me relaciono con el contexto, la manera en que me vinculo, ¿no es cierto?, cómo me relaciono con otros, mi propia percepción de mí, mi posibilidad de ser coherente o no, lo que pasa en mi cuerpo en forma de síntomas o de enfermedades. O sea que todo lo no integrado y lo no resuelto, que por supuesto las heridas de la infancia, si no las hemos trabajado, están intactas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos muchas veces de lo que es una edad emocional. A mí me ha pasado en las consultas a veces ver una persona que me está contando un cierto episodio y ver en la persona un gesto como si fuera un gesto niño. Una persona que llora, ¿vieron cuando dice llora como un niño? ¿No es cierto? A veces hemos visto esto. ¿Por qué la persona llora como un niño? Porque la emoción tiene 5 años a lo mejor en esa persona. Y hoy la persona que tengo enfrente tiene 50 y me está contando una cosa y conecta inmediatamente por un cable como instantáneo, conecta con la emocionalidad que está claramente en el presente. Entonces, ¿estamos condicionados por la historia familiar? Absolutamente. Hay una frase que me gustaría compartirles que dice: se vive la vida una sola vez, en la infancia. El resto es solo memoria. Esta frase escuchada así puede parecer terrible, ¿no es cierto?, lapidaria. Pero a mí me gusta agregarle algo a esa frase, ¿no? Se vive la vida una sola vez, en la infancia. El resto es solo memoria, coma, mientras nosotros no miremos la información. O sea, esta última parte que yo le agrego, porque esta frase si no es totalmente condenatoria. Si yo tuve una historia dolorosa y difícil o de violencia, ¿toda la vida voy a tener ese sufrimiento? Y por supuesto que la respuesta es no. Si yo puedo mirar esa historia, puedo identificar cuál es el sufrimiento que tengo, cómo ese sufrimiento se me ha ido mostrando una y otra vez en diferentes escenarios de mi vida, porque todo lo que está pendiente de solución, el inconsciente me lo va a volver a mostrar. Es como que me hiciera una reedición de una película conocida para mí, donde cambia el tiempo, cambia mi edad, cambian los actores, pero la emoción de base que acompaña esas escenas es siempre la misma emoción, que casualmente coincide con mi herida emocional. ¿Qué es mi herida emocional? La carencia profunda que yo tuve en mi historia infantil. Entonces, ¿es absolutamente condicionante la historia familiar en nuestra vida? Sí. ¿Estamos condenados a vivirla eternamente? No. Para eso existen hoy muchísimas herramientas, ¿no es cierto?, que nos pueden permitir ver esa información, identificarla,
ver de qué forma se nos ha repetido, transformar, como digo, la emocionalidad, que es en realidad lo único que se puede transformar. Como decía hace un ratito, la historia que sucedió ya sucedió. Si yo tuve un padre que me pegaba, eso no va a modificar. Pero lo que sí se puede modificar es el resultado que está en mí de esa historia que me generó tanto dolor, para poder trabajar sobre esa emocionalidad, alivianarla, integrarla y que deje de repetirse. ¿Por qué se repite? Porque duele. Y el inconsciente tiene este principio. Todo, como decía hace un momento, ¿no? Todo lo que está doliendo o con una emocionalidad negativa para mí, trata de aparecer, como que el inconsciente lo manda para arriba, simbólicamente. Entonces, para que eso no me siga pasando y la historia a mí no me siga condicionando, tenemos la posibilidad, con la herramienta que uno quiera, con la metodología que a uno más le guste, de mirar nuestra historia, poder identificar nuestras heridas emocionales, poder identificar cómo quedamos parados nosotros también en lo que es nuestra propia percepción de nosotros. Porque a veces cuando hemos tenido historias de mucho sufrimiento, estamos tan desvalorizados, estamos tan rotos, como se usa tanto esta palabra también hoy, ¿no? Estamos tan desvalorizados, nos sentimos tan poca cosa, tan minimizados internamente, que ni siquiera nos permitimos encontrar en la vida o manejarnos de una manera coherente, donde poder hacer respetar nuestra necesidad, donde poder hacernos valer, donde poder poner los límites. Si yo vengo con una vida de total desvalorización, no me va a resultar fácil en mi vida adulta poner los límites, decir que no, hacer respetar lo que necesito. El otro día hablamos de las pautas, los valores y los principios, ¿no? No me va a ser fácil, porque yo no me considero digna, ¿no? Y acá hay una palabra también que es fundamental, que en algún momento charlaremos, que es la palabra merecimiento. ¿Dónde se activa mi sensación de merecimiento de las cosas buenas de la vida o el no merecimiento? En mi historia familiar infantil, donde de acuerdo a lo que haya recibido o a lo que no haya recibido, construyo mi percepción de merecimiento. Por eso muchas veces también las personas nos auto boicoteamos, ¿no es cierto?, de manera involuntaria, por supuesto, y no nos permitimos estar en lugares positivos, en vínculos sanos, que nos vaya bien en la vida, avanzar, porque tenemos una información que nos tira como si fuera simbólicamente para atrás, que me dice, vos no merecés, ¿no? Por ejemplo, un caso X, me acuerdo, ¿no? Un ejemplo que doy ya para cerrar el programa de hoy. Una mujer que cuando era chiquitita estaban en un veraneo con la familia y el hermanito se cayó al agua y entonces la mamá se tiró también y ella con 7 años y el papá le gritó cuando lograron sacar al hermanito que se estaba ahogando, el papá le grita a ella, ¿cómo no salvaste a tu hermanito? Ella con 7 años. Entonces imagínense, situación límite, estrés de la familia, el nene que casi se ahoga y ella quedando a sus 7 años totalmente incorrecta frente a la situación. O sea, fue tal la culpa que le generó la situación y el grito de su padre, que después toda la vida se la pasó como agachando la cabeza, no sintiéndose digna de ninguna cosa. Por supuesto que había otros componentes, pero esta primera culpa inicial condiciona su derecho a estar bien. Sos culpable, ¿no? Se instala como una creencia. Culpable de no haber salvado a tu hermanito, imagínense, 7 años, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay improntas, momentos, situaciones que sellan nuestra vida para siempre. ¿Podemos trabajar sobre estas cosas? Sí, podemos trabajar sobre estas cosas. ¿Estamos condenados a repetir eternamente nuestra historia familiar? No. Pero para esto tenemos que hacernos conscientes, mirar, buscar, por supuesto, algún tipo de soporte terapéutico. Es muy difícil hacer solo estos procesos, porque uno ha naturalizado la historia, se ha creado una narración de la historia y es necesario una mirada exterior para que pueda entender cómo funcioné, cómo crecí, qué sentí, qué creí de mí, qué me pasó, qué mecanismos que activé en ese contexto y ver de qué manera, cuál es la información que hoy tengo para transformar, para entonces poder dejar de estar condicionada por esta historia vieja, vamos a llamarla así, y poder empezar a diseñar una posibilidad nueva,
una identidad nueva, mecanismos nuevos de funcionamiento, lo que sea que yo necesite para poder empezar a estar en coherencia con lo que es mi verdadera necesidad y una vida elegida y diseñada conscientemente, dejando el pasado atrás, más allá de que el pasado va a ser una tendencia en nosotros porque es parte de la forma en que nos estructuramos. Pero tenemos una posibilidad de trabajar sobre las consecuencias en nuestra vida para poder lograr, bueno, un bienestar, el mayor que podamos estar y una vida mucho más consciente y mucho más elegida. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias siempre a todos por estar ahí del otro lado.